una gran bendición poder servirle y recibirle para el estudio de la palabra. Antes de iniciar, hermano, quiero dar gracias a la iglesia por el tiempo de oración que ha estado dedicando para nuestra hermana Paloma. Como ustedes saben, fue operada el día viernes. Gracias a Dios está bien, está en casa, se está recuperando de su rodilla. Hermanos, por favor, sigamos pidiendo en oración que el Señor, que todo lo puede, hermanos, le restaure prontamente a nuestra hermana. Amén, hermanos. Amén. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a la Biblia. A eso venimos, ¿verdad, hermanos? Amén. Vamos a la Escritura. Póngase de pie y le pido, por favor, que vaya a Santiago, ese libro que estaremos estudiando a profundidad en estos, pues de aquí hasta donde el Señor nos lo permita, terminar, libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, te damos gracias por la vida que hoy nos das, por permitirnos estar en este lugar, reunirnos para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Pero también queremos agradecerte por la bendición de estar aquí como iglesia, tu iglesia, Señor, con la libertad de abrir tu bendita palabra, sabiendo que es a través de ella que tú confrontas nuestra vida y tú conformas el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Gracias por ello. Que tu Espíritu Santo nos guíe para iluminarnos, para dar entendimiento, para comprender, Señor, y aplicar a nuestra vida lo que hoy hables a nuestro corazón. Bendice, por favor, este tiempo, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. A manera de introducción, hermanos, recordemos que Santiago en los primeros versículos enseña acerca de las pruebas. ¿Sí lo recuerdan? Hablamos acerca de las pruebas. Por ello, Santiago escribía a creyentes que estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos y se encontraban esparcidos en diferentes regiones. No era fácil. Habían dejado sus casas, habían dejado a sus familiares cercanos, se habían ido con su familia, algunos de ellos los que podían, pero estaban sufriendo, estaban padeciendo. No era un tiempo fácil para ellos. Por eso Santiago enseñó acerca del sufrimiento, trayendo esperanza, y él, recordemos, enseñó acerca de la actitud que debemos tener frente a las pruebas. Considerarlas, hermanos, como un sumo gozo. Esa es la actitud del creyente verdadero. La idea no es, hermanos, que nos gocemos con el sufrimiento, sino tener gozo ante el sufrimiento. Porque es la forma en que Dios, hermanos, nos capacita. El sufrimiento Dios lo usa para capacitarnos y para fortalecernos, para entrenarnos. Gozo porque mediante las pruebas Dios trabaja en nuestro carácter para traer madurez y firmeza para el tiempo de la aflicción, para traer aguante en nosotros. También dijimos, hermanos, que como creyentes inevitablemente vamos a caer en diferentes pruebas a lo largo de nuestra vida. Tarde o temprano, hermanos, las pruebas vienen, ¿no es cierto?
Las pruebas llegan a nuestra vida, es inevitable. Pero debe de haber gozo porque el Señor está con nosotros durante las pruebas. El Señor es con nosotros, hermanos. Mencionamos que cuando enfrentamos pruebas y aflicción, somos probados, somos examinados en nuestra fe. Es como presentar un examen. Dios nos examina. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra firmeza? ¿Cómo está nuestra convicción acerca de Dios? Ese examen del cual el creyente verdadero, hermano, ¿sabe? Sale victorioso. El creyente verdadero sale victorioso enfrentando las pruebas. ¿Y sabe por qué es victorioso? Porque sabe que antes de la prueba, que durante la prueba y después de la prueba, el Señor va a estar teniendo cuidado de nosotros, porque somos sus hijos. Dijimos que las pruebas también tienen un propósito, que es crear paciencia, hermanos. Es crear en nosotros paciencia. Es crear y hacernos perseverantes en medio de la aflicción, firmes, de un aguante cuando las pruebas vengan a nuestra vida, sabiendo que todo lo que Dios hace, todo nos ayuda para bien. Como entendemos, hermanos, la Biblia enseña que una constante en la vida de todo creyente es tener necesariamente que enfrentar la aflicción, enfrentar pruebas. Es algo seguro. No las podemos evitar. Aunque haya programas de televisión que digan, pare de sufrir, hermanos. Aunque haya predicadores que prediquen un evangelio que no es el evangelio de Cristo y digan un evangelio de la prosperidad, que todo está bien, no es la realidad, porque están enseñando algo contrario a la Escritura. Aquellos que predican un evangelio diluido, un evangelio en lo que todo nos irá bien, que no va a haber problemas, no es el evangelio de Cristo, hermano. Sin embargo, muchas de esas iglesias están abarrotadas, completamente llenas, en donde dicen todo es bendición, declara que no hay prueba en tu vida, aunque estén enfermos, aunque estén pasando por aflicción. En estos lugares, hermanos, todo se pinta con dicha y felicidad. Por supuesto, eso es una mentira. La Biblia enseña lo contrario. Jesús, y digo Jesús, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. La Biblia lo dice esto en Juan 16:33, hermanos. Cuando los creyentes enfrentamos tiempos de prueba, sea una prueba física, sea una prueba emocional, sea una prueba moral, una prueba económica o espiritual, tenemos mucha necesidad de sabiduría de Dios. Cuando enfrentamos cualquier tipo de prueba, necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos. En el tiempo de la prueba no deberíamos de ser sabios en nuestra propia prudencia, y sin embargo a veces lo somos, queriendo resolver las situaciones de la vida, la aflicción en nuestro propio entendimiento. Cuidado con ello. No debemos confiar en nuestra propia sabiduría, hermanos, sino pedir al Señor de su sabiduría. Recordar como lo hizo Salomón. Acompáñenme a Proverbios, capítulo 3, verso 5. Él decía lo siguiente: fíate de Jehová, o sea, confía en Dios de todo tu corazón. ¿Y Él qué va a hacer, hermano? Enderezará tus veredas. Él va a hacer las cosas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová
y apártate del mal. No seas sabio en tu propia prudencia. Ven a Dios, dice este proverbio, hermanos. En la prueba y la aflicción, hermanos, necesitamos la sabiduría que solamente Dios puede darnos. Por eso el título de la enseñanza inicia con una pregunta. ¿No tienes sabiduría? Pídala a Dios. ¿No tiene usted sabiduría? ¿No tengo yo sabiduría? Pidámosla a Dios. El propósito de esta enseñanza es saber que podemos recibir la sabiduría que viene de Dios. Podemos recibir sabiduría, la que viene de lo alto, la que viene de Dios. Es por eso que vamos a ver 3 requisitos, hermanos, que nos guían para obtener la sabiduría que solo Dios puede darnos. 3 requisitos que nos van a guiar, que nos van a llevar, hermano, para obtener la sabiduría que solo Dios puede dar. Y podemos bosquejarlo de 3 maneras. Podemos decir que estos 3 puntos es una necesidad, una fuente y un requisito. Repito, una necesidad, hermanos, una fuente y un requisito. En otras palabras, los 3 puntos que vamos a ver es que tenemos que reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios. Primeramente, reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios. Número 2, reconocer que solo Dios es la fuente verdadera de la sabiduría. Solo Dios es la fuente de la sabiduría. Y número 3, que llamé también requisito, que debemos reconocer que debemos pedir sabiduría correctamente. Hay una forma correcta de pedir a Dios sabiduría y esa hoy la vamos a estudiar. ¿Amén, hermanos? Entonces, 3 requisitos que nos guían para obtener sabiduría que solo Dios puede darnos. La primera es reconocer que necesitamos esa sabiduría. Hay una necesidad en todos nosotros, hermanos. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, una pausa aquí, hermanos, por favor. Si alguno de vosotros, recuerda a quién está hablando el apóstol Juan, el apóstol Santiago, se está dirigiendo esta carta a creyentes judíos que expliqué que estaban sufriendo persecución, hermano. Estaban dispersos. A ellos es a quien se dirige, a creyentes en Jesucristo. Dice, y si alguno de vosotros, ustedes creyentes que están en la dispersión, tiene falta, significa está fallo de o está carente, es decir, tiene una necesidad continua de ¿qué? De sabiduría, que es sabiduría es Sofía. Si alguien tiene carencia de Sofía, que es sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Si vamos a hablar de sabiduría, tenemos que definir qué es la sabiduría. Porque hay definiciones que el mundo nos puede dar, hermano. Pero hay las definiciones que tomamos acerca de lo que nos guía en la palabra de Dios. Sabiduría, hay muchas definiciones, pero podemos entenderlo así. Escuche, no es meramente conocimiento. El mundo llama sabio y le dice es una persona muy sabia cuando estudia mucho, pues no tiene doctorados y muchos estudios en una u otra materia, ¿no es cierto? El mundo piensa que la sabiduría es tener mucho conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no es sabia. La sabiduría, hermanos, es la capacidad de utilizar ese conocimiento de una manera correcta. En términos muy llanos, sabio es aquel que utiliza su conocimiento y lo hace de una manera correcta, hermano. Por tanto, el que alguien tenga, reitero, mucho conocimiento no implica que sea sabio, sino se va a dar la sabiduría en la manera en la que usa ese conocimiento. Santiago está tocando, digámoslo así, un problema delicado, hermanos. Mire, de ninguna manera para una persona es grato hacerle ver o que alguien le diga que comete errores. No es grato para nadie, hermano, porque no tiene sabiduría y que además decirle a las personas necesitas ayuda. La gente por sí mismo naturalmente no recibe esto con un corazón abierto, con deseo, con agrado.
Por la naturaleza el hombre tiende a la independencia, a ser independiente, desea resolver sus propios problemas a la manera que él piensa. ¿Cómo resolvemos nosotros las pruebas, la aflicción, los problemas que enfrentamos? El creyente debe de ir a Dios, hermano. El creyente genuino, la mujer de Dios, la que depende de Dios, la que derrama su vida delante de Dios, siempre en primera instancia va a ir a Dios a buscar consejo. El hombre de Dios, el hombre que es temeroso de Dios en su aflicción, en su necesidad, siempre va a ir a su prioridad, que es Dios. Ahí está el consejo, hermano, verdadero. El hombre debe superar entonces, hermanos, su orgullo para admitir y reconocer que necesita sabiduría. El hombre en sí mismo, en su naturaleza caída, es arrogante. Es arrogante pensar que somos autosuficientes. Es arrogante no congregarse pensando que nos la podemos arreglar nosotros solos para la vida. Eso es arrogancia. Y no me puse de acuerdo con el hermano Eder. Ya lo dijo. Y lo dijo claro y puntual porque es palabra de Dios. Es arrogante y falto de sabiduría pensar que Dios no existe, que no puede ayudar. Uno de los hombres que siempre pongo como ejemplo, hermano, porque es de los más, de los últimos tiempos, de los hombres que se consideran más sabios en la tierra, que ya partió, Stephen Hawking, ¿sí? Era un científico que era un erudito en su materia, en ver el espacio, con doctorados, hermano, y era un hombre sumamente reconocido. Un hombre para el mundo, un hombre sumamente sabio, pero había un detalle. Él decía que Dios no existe. La sabiduría del mundo, es un hombre reconocido ante la sociedad a nivel mundial. Decía, wow, este hombre, entregándole reconocimientos muy importantes. Pero este hombre decía, Dios no existe. ¿Sabe qué dice la Escritura acerca de eso? Dice la palabra de Dios en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre es reconocido por el hombre en su supuesta sabiduría y Dios lo califica como un necio. Qué contraste tan tremendo, hermano. Qué contraste tan grande. Un tremendo contraste de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Mire, la sabiduría humana dice, hoy la gente allá en marchas, es mi cuerpo, puedo hacer con él lo que yo quiera, es mi decisión. La Biblia nos dice que como creyentes nuestro cuerpo le pertenece a Dios y que ahora es templo del Espíritu Santo. Eso lo dice 1 Corintios 6:19. La sabiduría humana dice que el obedecer la palabra de Dios es un legalismo, que somos fanáticos, que somos intolerantes. Eso dice la sabiduría humana. La Biblia dice que el verdadero cristiano guarda sus mandamientos porque ama a Dios. Juan 14:15. La sabiduría humana dice que cuando alguien le ofende y agrede, responda de la misma manera. La sabiduría humana dice, no te dejes, ¿cómo vas a recibir ese agravio? La palabra de Dios dice otra cosa, no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte, por el contrario, contesten con una bendición. Porque a eso nos ha llamado Dios. Y dice ahí, y Él los bendecirá por hacerlo. La sabiduría humana dice que Cristo y el Evangelio es para ignorantes, para cerrados de mente.
para personas no preparadas. La Escritura dice que es poder de Dios para salvación. La Escritura dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. 1 Corintios 1:24. La sabiduría humana dice que debemos conformarnos a este mundo y sus costumbres para ser aceptados en un grupo social. La Biblia enseña que no debemos amoldarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados en nuestros pensamientos para poder conocer y entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Contrastes, hermano. Contrastes tremendos de la sabiduría del hombre y lo que dice Dios en su palabra. Es evidente que la sabiduría es algo que no se da naturalmente en el hombre. Es decir, el hombre no es sabio cuando nace por naturaleza. La sabiduría no es algo con lo que el hombre nazca. Basta ver lo que el hombre está haciendo al mundo, hermanos. Se está acabando el hogar que Dios creó. El ser humano en su sabiduría, en su adelanto tecnológico, está acabando con lo que Dios creó y que era bueno, y era bueno en grande manera, que es el planeta Tierra, nuestra casa. Es un inminente colapso, hermano, de verdad. Para ver la sabiduría humana basta ver lo que el hombre hace en su relación interpersonal entre el propio hombre. Entre el propio hombre miente, engaña, insulta, mata. ¿No es cierto, hermanos? Cosas atroces. Mata su propio cuerpo con la droga, con el alcohol. El hombre en su sabiduría humana se está matando a sí mismo. En la sabiduría humana, hermanos, basta ver lo que está pasando en Ucrania. Basta ver lo que está pasando en Medio Oriente. Basta echar un vistazo a Venezuela, a Cuba, a nuestro propio país. En la sabiduría humana hay ceguera y mentes entenebrecidas. Hoy en la vida, hermano, usted lo sabe, ya no sé yo cuántos, en la sabiduría humana, cuántos géneros han inventado. ¿Usted sabe cuántos? Muchísimos, no tengo el número. ¿Es la sabiduría humana viviendo así, de esa manera, lejos de Dios? ¿Qué géneros son? ¿Qué eres, hombre o mujer? Y ponen calificativos, ¿sabe? El Señor, en su magnificencia, en su poder, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. No hay más que dos, hermano. No hay más que dos. Porque eso lo estableció Dios. No hay más, hermanos. No hay más. ¿Dónde está la sabiduría del hombre? Entonces, ¿dónde está la sabiduría de que el hombre, el ser humano, se jacta? El mismo Santiago, y que lo vamos a ver en su momento a profundidad, habla acerca de esto. Acompáñame a Santiago, capítulo 3, verso 15. Vamos a leer desde el 13, por favor, hermano. ¿Lo tienen? Amén. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras. ¿En qué? En sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende ¿de dónde, hermanos? De lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. Wow. Eso, hermanos, es palabra de Dios. Dios define esa, está hablando de conducta, ¿sí o no?
de la conducta del ser humano. Y cuando uno se conduce así, dice que alguien que se conduzca de esta manera no es con una sabiduría del otro, sino una sabiduría terrenal, una sabiduría animal y además diabólica. Verso 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, se está hablando de conducta. Miren, la conducta del ser humano, del creyente, por supuesto, muestra si hay o no sabiduría. Muestra su conducta y la mía si estamos viviendo con la sabiduría de Dios, la que Él da. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, hace un contraste, es primeramente que, hermanos, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Los libros sapienciales, Job, Proverbios y Eclesiastés dan una cátedra de todo esto, hermanos. Proverbios 2:6, por favor. Espero que traiga sus dedos sumamente ejercitados hoy, hermanos. Vamos a estar viajando por toda la Biblia. Proverbios 2, verso 6. Dice, porque Jehová da, ¿qué, hermanos? Sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, ¿y qué? Y la inteligencia. ¿Cómo el hombre puede tener una verdadera sabiduría, una verdadera inteligencia, si no está acudiendo a Dios, al dador de la verdadera sabiduría? Dice Proverbios 9:10, que lo busco. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová. El que teme a Jehová es sabio. El que teme a Dios es un temor reverente. Ya hemos explicado esto. No es un miedo a Dios, es un temor reverente por conocerle y saber que Él es un Dios santo, santo, santo. Es un temor a pecar, es un temor a ofenderle. Sabiduría, hermanos, del hombre y sabiduría de Dios. Sabiduría terrenal y sabiduría de lo alto. Y hemos leído cómo acercarnos a Dios. Él nos va a dar esa sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No podemos obtener sabiduría, conocimiento, no podemos afrontar las pruebas, la aflicción de la vida, las decisiones en la vida, si no tenemos el consejo de Dios, hermanos, que está en su palabra. Meditaba yo en lo que pasó en esta semana, una tragedia. Usted sabe qué sucedió en el mar. Y fíjese, notaba yo cierto contraste. Hombres de ciencia, hombres pues que se reconocen como sabios en la tecnología, ¿no?, marítima, diseñando una nave de inmersión. ¿Se imagina cuánto invirtieron ahí? Horas y millones de dólares en los mejores materiales, tal vez, que ellos pensaron, y toda su sabiduría, su inteligencia, ahí, hermanos. Ahí. Pero saben, con toda esa inteligencia y sabiduría, tristemente no recibieron consejo de otras personas, no lo aceptaron. Y se dio una tragedia ahí. Tristemente, no tomaron en cuenta las advertencias que se les dieron. Mucho menos, mucha gente toma en cuenta las advertencias y el consejo de Dios a quien no ve. El hombre natural mucho menos tomará en cuenta a Dios. En la historia de la humanidad, hermanos, cuántos y cuántos errores se han cometido por no ir a Dios.
por no buscar el consejo de Dios, por no conocer su voluntad de Dios, por no pedirle sabiduría a Dios. ¿Cuántos errores a lo largo de la historia del hombre? ¿Cuántos errores, cuántas malas decisiones, cuánto dolor, incluso lágrimas, hermanos, nos hubiéramos evitado nosotros si hubiéramos ido a Dios antes? Si hubiéramos ido a buscar su consejo, si hubiéramos obedecido lo que ya Él nos había hablado, ¿cuánto de eso nos hubiéramos evitado, hermanos, antes de actuar en nuestra propia prudencia? ¿Qué hacemos cuando llega la prueba, hermanos? ¿Qué hace usted cuando llega la prueba, Señor? A lo mejor vienen cosas como, ay, sí, este problema, esta aflicción, con dinero lo resuelvo. ¿No es cierto? ¿Sí o no, hermanos? A veces se da, voy a ver a fulanito, a perenganito y a sucanito. ¿Y Dios? ¿Cuántas veces no pensamos que si tan solo tuviera esta cantidad o ganar y con eso está resuelto mi problema? No es cierto, hermanos. Se necesita de Dios. Se necesita de entender y conocer la sabiduría de Dios. A lo mejor usted puede decir, bueno, mi problema es que esté yo con salud. A veces con salud y sin salud, si no hay sabiduría, no va a resolver sus asuntos, sus pruebas, sus aflicciones. Ay, mi problema es el tiempo. Si tuviera más tiempo, resolvería y yo podría resolver y afrontar mis problemas. Y así muchas cosas. Ay, necesito comprensión para mi familia, para entender a mi esposa. A veces no la entiendo. Necesito comprensión para dirigir mi matrimonio, comprensión a mis hijos. Necesito. Lo que realmente necesitamos es la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios para la vida, hermanos. Santiago le da al lector la posibilidad de examinarse a sí mismo por lo que él está enseñando, para llegar a una conclusión, hermano. ¿Cuál es esa conclusión? Necesitamos de la sabiduría de Dios. Necesitamos de ello, hermanos. Pero solo hay una forma de obtenerla, y aquí entramos a nuestro segundo requerimiento que nos lleva a obtener la sabiduría de Dios. Reconocer que solo en Dios está la verdadera sabiduría. Amén, hermanos. Solamente en Él. Yo no sé usted cómo está resolviendo sus problemas. ¿Cómo está usted resolviendo las pruebas que tiene que enfrentar? Si lo está haciendo consultando a Dios, usted está del otro lado. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre ayuda a quien se lo pide con fe. ¿Por qué? Es fiel. Nuestro Dios es fiel. ¿Y saben? Lo cantábamos. Bueno es Dios. Pero hay condiciones. Hay ciertas condiciones. ¿A quién ayuda Dios? ¿A todo el mundo? Mire, hay una cosa que se llama gracia común, o hay algo que se llama gracia común. Es la gracia, el regalo de Dios que permite el comer al malandrín, que permite comer al sicario, que le permite respirar, tener una familia, ir de vacaciones, bla, bla, bla. Y tener vida. Esa es gracia común. Que un día se va a acabar. Pero hay una gracia especial que es para su pueblo, para sus hijos, en la que en su gracia un día vamos a estar con Él para siempre. Dios tiene gracia, hermano. Su gracia sostiene al malvado hasta hoy, en los aspectos y otros más como los que he mencionado. Pero Él bendice la vida de sus hijos que se acercan a Él confiadamente.
Punto 2, reconocer que solo en Dios está la verdadera sabiduría. Por eso decía fuente. Dije la necesidad y dije la fuente, ¿no? En esta fuente es reconocer que solo en Dios está la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto. Retomo Santiago 1:5 y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Le será dada. Algo importante aquí, dice: y si alguno de vosotros, fíjese algo, hay una I que es una condicional, pero sin embargo Santiago no está dudando de que a alguien le falte sabiduría, por si hay alguien aquí que le falte. No, ese es el caso. En el original, en el griego, es una condición que presupone que todos necesitamos sabiduría. Todos necesitamos de la sabiduría que solo Dios puede dar. Por ello dice: pídala a Dios. ¿A quién debemos ir, hermano? Antes que todo, pídala a Dios. Es un imperativo, es una orden. ¿Entienda, hermano? Entonces, si es un imperativo, es un mandato de Dios. ¿Para quiénes, hermanos? Para sus hijos. Alguien que no ha entregado su vida a Dios no va a obedecer ni puede obedecer la palabra de Dios. No se puede, hermano. No es una sugerencia, es una orden divina. Dios está ordenando. ¿De cuántos Dios es Señor? ¿De nadie? Bueno, si usted dice que Dios es su Señor, es porque usted obedece lo que Dios dice. Dice: pida. ¿Cómo pedimos a Dios? En oración, ¿no es cierto? Pedimos en oración a Dios. Y eso se entiende aquí, hermanos, que es una necesidad o una orden, mejor dicho, una orden de orar continuamente y constantemente. Haya prueba o no haya prueba, debemos de orar a Dios. Eso es algo característico en la vida del creyente. Orar a Dios, hablar con Dios. Por ello dice la palabra: pida a Dios. No dice: pídele al compadre, o ve corriendo con tu compadre del alma. No a la sabiduría del mundo, no es ir a la sabiduría de internet, no es ir con el mejor amigo o amiga. Y no estoy diciendo, hermanos, que no pueda haber sabiduría para la vida en alguna otra persona si son creyentes. Claro, el hijo de Dios e hija de Dios le va a dar un consejo sabio. ¿Sabe cuál le va a dar? El que viene en la palabra de Dios. Pero estamos hablando de hermanos. Si no es un hermano firme en la fe, maduro en la fe, ¿a quién va a acudir? ¿Qué le van a decir? No es acudir al mundo ni a las personas que no conocen de Dios cuando no es su Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la sabiduría para la vida, la que viene de lo alto, la que necesitamos cuando estamos pasando por prueba y aflicción, solo la encontramos en Dios, hermanos. Por eso, solo la podemos encontrar en Dios. Por eso es a Él a quien le pedimos. ¿Qué le pedimos, hermano? Sabiduría. ¿Usted cree que si pide a Dios no le dará, hermano? Ay, pastor, le pido a Dios y le pido y pues no me ha dado lo que le pedí. Bueno, la pregunta es: ¿qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo o cómo está usted pidiendo? ¿O para qué usted está pidiendo? Es que estaba pidiendo por un trabajo, pastor, y el Señor ya me lo dio, pero ¿qué cree? Que ya no cuente conmigo, pastor. Ya no voy a congregarme. Yo le hago una pregunta. ¿Será, y escuche bien,
¿Será la voluntad de Dios no congregarnos? Ya lo leyó un hermano, Hebreos 10:25, ¿no? No dejando de congregarse. No, algunos tienen por costumbre. Cuando dice el mismo Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar, y en ocasiones, aclaro, tus deleites, ¿no? El incrédulo pide para sus deleites, hermano. ¿Y lo obtiene? ¿Y lo obtiene, no? No tiene sus recursos en su forma y hasta robando. ¿Sí o no, hermano? Yo quiero eso. ¿Sabe que ahorita están despojando hasta de casas? ¿No sabe? Si no, mejor no lo espanto. No aquí, no aquí. No se espanto. La gente está llegando a despojar de las personas de su hogar. Yo quiero eso. Y lo obtienen, hermanos. ¿Dios se los da? Es la pregunta. Por supuesto que no, hermanos. Está aquí hablando de creyentes que debemos pedir con sabiduría, pedir lo que es correcto. Porque sabe, dice la Escritura, que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo va a edificar, hermanos. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que pedimos a Dios en oración? ¿Pedir por un trabajo es malo? Por supuesto que no, hermano. Siga pidiendo y orando a Dios. Si usted no tiene trabajo, yo sé que Dios se lo puede dar. ¿Amén o no amén, hermano? Por supuesto que Dios lo puede hacer, pero hacerlo con sabiduría. Mire, hace algunos años un hombre que pidió a un pastor, se acercó a un pastor a pedir oración y llegó y le dijo: pastor, ayúdame, mire, pues lo vio el pastor afligido ahí en la congregación. ¿Qué tiene, hermano? Pues estoy mal, pastor. ¿Qué tiene, hermano? Ayúdeme en oración, no tengo trabajo. No tengo trabajo, pastor, estoy muy mal, no tengo que proveer a mi familia, estamos mal, tenemos muchas necesidades. Y ahí está el pastor, orando, la iglesia orando por este varón. Y pasó un tiempo y lo dejó de ver, hermano. Hasta que un día pudo contactarlo y le habló: ¿qué pasó? ¿Cómo está? No, pastor, ya tengo trabajo. ¿Por qué no ha venido? No, ya tengo trabajo y estoy muy bien, ya no me hace falta nada. Ya no me hace falta nada. Hay que pedir con sabiduría, hermanos. Hay que pedir a Dios con sabiduría. Señor, un trabajo que me permita, Señor, congregarme, que pueda yo venir para alimentarme. Señor, un trabajo conforme a tu voluntad. ¿No lo podrá hacer Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? Acompáñenme a primera de Juan 5, 14, 15. ¿Estamos ahí? Qué tremendo, hermanos. Vea qué dice aquí la palabra. Esto es potente, hermanos. Y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a nuestra voluntad, ¿así dice? No, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Él nos oye. Y dice el verso 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es conforme a la voluntad de Dios, hermano. ¿Será que tengo que viajar? ¿Será que tengo que tomar este trabajo? ¿Será que me tengo que cambiar de congregación? ¿Será que me tengo que cambiar de casa? ¿Qué tengo que hacer?
ir a Dios en oración. Él lo va a dar conforme a su voluntad. No es conforme a la voluntad nuestra, hermanos. No es conforme a la voluntad de nosotros. Así que olvídese de aquellas enseñanzas. Si algún día escuchó de pues nada de decreto, ¿no? Y lo recibo por fe. Y olvídese de eso. Eso no tiene un sustento bíblico. Por fe voy a hacer esto. Confíe en Dios. ¿Sabe de lo que le hablo, verdad? ¿No? Requerimos sabiduría de Dios, hermanos. Pidamos bien. Amén, hermanos. Pidamos con sabiduría a Dios. A Dios le agrada que pidamos bien, hermanos. A Dios le agrada que pidamos bien. Lo hizo Salomón, hermanos. Acompáñenme al primer libro de los Reyes, capítulo 3. Pidamos con sabiduría. El contexto, recordemos que había muerto el rey David. Salomón, Primera de Reyes, capítulo 3, versos 9 y 10. Se le había aparecido el Señor a Salomón en un sueño y le dijo: Dios, pide lo que quieras y que yo te dé. Dios le dijo: pide lo que quieras, Salomón, que yo te dé. ¿Qué pediría usted, hermano? ¿Qué pediría usted si Dios te dijera: pídeme, ¿qué quieres que yo te dé? Tal vez estar ahora mismo en su presencia. Eso implica morir, hoy, ahorita. ¿O tienes temor de Dios? Pues no que es un gozo estar en la presencia del Señor, hermano. Te digo, pide lo que quieras que yo te dé. Dios, imagínese. Me dijo Salomón: tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey sobre tu pueblo en lugar de David, mi padre. Un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por la multitud de lo que lo forma, ¿no? Y dice el verso 9: da pues a tu siervo. ¿Qué le pidió, hermano, a Dios? Corazón entendido. Esto implica ¿qué? Sabiduría. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir, entender entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Verso 10: y agradó delante del Señor que Salomón pidiera así, pidiera esto. Dios se agrada, hermano, cuando pedimos bien. Puedo haber pedido mil cosas. ¿El mundo qué pediría? ¿Alguien mundano qué pediría? No, Señor, una cuenta y que tenga casas y vámonos a Hawái, qué sé yo, hermano. Ese hombre pidió correctamente. Pidió correctamente y le agradó a Dios. Pidió sabiduría, hermanos. Y tanto le agradó a Dios que pidiera a Salomón de esa manera, hermano, que le dio no nada más la sabiduría, le dio otras cosas que ni siquiera había pedido. Le dio riquezas y gloria y cosas. La sabiduría pertenece a Dios, hermanos. Es su virtud divina. Cualquiera que admite la necesidad de sabiduría debe ir a Dios y pedírsela. Él es el único y sabio Dios, hermano. Dijo Romanos: el único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El único y sabio Dios. Si usted carece de sabiduría, pídasela a Dios. Si usted sabe que le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. Sabiduría para la vida cristiana. Pídala a Dios. Y no la pida limitadamente, no la da limitadamente.
Porque dice el verso 5 de Santiago 1:5, el cual da a todos, ¿cómo la da, hermanos? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice que la da abundantemente. Esto significa o denota un concepto de que la da con un corazón sincero, que la da abiertamente, francamente, sinceramente, de una manera generosa. Así es Dios, hermano. ¿Usted da gloria a Dios? Así es Dios, da abiertamente, con generosidad. Cuando en nuestras pruebas y aflicciones acudamos a Dios pidiendo su ayuda y sabiduría, Él con sinceridad da de corazón esa sabiduría con generosidad, hermano. Cuando le pedimos a Dios sabiduría, no debemos tener miedo de que Él sea algo desagradable a Él o que exprese algún reproche. Por eso dice que Él la da abundantemente, es decir, generosamente y sin reproche, sin reconvenirnos. Tengamos la certeza, hermanos, de que cuando vayamos a Dios a pedir esa sabiduría, Él nos la va a dar. Dios nunca le falla a quien le pide en fe, hermanos. Sin reproches, sin regaños. No va a decir, oye, ¿por qué no acudiste a mí primero? Acudiste a tu compadre, a tu amistad, a tu vecino, al licenciado, qué sé yo. No nos echará en cara que no lo merecemos. Dios no echa en cara sus bendiciones. No nos cobra por lo que Él nos da. Muchos falsos predicadores, ¿qué Él dice? Pacta con Dios siempre para que recibas. Del tamaño de tu milagro, así tienes que sembrar. Qué robo más grande, hermano. Perdón por la expresión. Pero se le roba a quien ignora la palabra de Dios. Dios da generosamente, hermanos. Y da generosamente porque Él es bueno, hermanos. Porque Él en su amor es generoso en su misericordia. Y nos da sabiduría sin reprocharnos nada. Si alguno pide a Dios esa sabiduría, dice Santiago, le será dada. Y lo afirma, hermanos, tajantemente, afirma con toda certeza. En el mismo tono, hermano, y con toda certeza, y con la misma fuerza que el Señor Jesucristo lo afirmó. Acompáñenme a Mateo 7:7. Mateo capítulo 7, verso 7, hermanos, al 11. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, fíjense bien, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, y repito esto, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará, ¿qué, hermanos? Buenas cosas, escuche bien, buenas cosas a los que le pidan. Buenas cosas da el Señor, hermano. Buenas cosas da nuestro Padre bueno. La sabiduría que Dios da está disponible para todo aquel que le pide. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y la da sin reproche y de manera generosa, pero es necesario algo. Es necesario algo, hermanos, que pidamos correctamente. Y aquí entramos en nuestro tercer requisito, que también le llamamos el requisito. Hablamos de la necesidad y dijimos que era reconocer nuestra necesidad de sabiduría, ¿no es cierto? Hablamos de una fuente, reconocer que solo Dios
en solo Dios está la fuente de la verdadera sabiduría. Y número 3, el requisito. Es reconocer que debemos pedir correctamente. Hay una forma de pedir correctamente. Para recibir la sabiduría divina, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, el creyente debe pedir correctamente. Es decir, primero debe pedir con fe. Pedir con fe, hermanos. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando que nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pedir con fe, pero, es decir, hay una condición. Pida con fe. Una condición primera que es pedir con fe y la otra es no dudando, hermanos. No dudando. Pedir con fe. Fe es pistis. Es creyendo, hermano. Esta fe es una plena convicción de la veracidad de Dios, de que Dios es verdad. Con verdadera confianza, hermano. Escuche, por favor. Alguien que se diga tener fe es porque tiene una convicción firme, una verdadera confianza en quién es Dios, en sus promesas. Un comentarista que se llama William Hendrickson dice lo siguiente, hermanos: cuando nos acercamos a Él, es decir, a Dios, con una fe de niño, nunca nos enviará con las manos vacías. Tenemos la certeza de que cuando pidamos sabiduría, nos será dada. Dios nunca le falla a quien le pide con fe. Fin de la cita. Nunca Dios falla a quien le pide por fe, pidiéndole según su voluntad y no la nuestra. No olvides eso. Es pidiendo según la voluntad de Dios y no la nuestra. Él conoce nuestras necesidades. Es válido ir, Señor, conoces esto. Creo yo que esta es mi necesidad, Señor, la pongo delante de ti, Señor. Espero en ti confiadamente. Espero en ti firmemente, con plena convicción de quién eres tú, Señor. Esa debe ser nuestra oración, hermanos, y esperar en Él. Es decir, hermanos, debe ser una petición sustentada por una fe firme, por una verdadera confianza en Dios. ¿Confianza en qué? En Él, en su carácter, en sus propósitos, en su palabra, en sus promesas. Nuestra confianza debe estar sustentada en eso para orar y pedir con fe. Y Dios en su gracia otorga generosamente la sabiduría a quien confía en Él. Repito esto, hermanos. Dios entrega generosamente de su sabiduría a quien confía en Él. Esto no es para cualquiera, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque solo hay un tipo de persona que verdaderamente confía en Dios. Y esos son los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, hermano. Y por eso esta carta, hermano, porque Dios va a mostrar lo que somos verdaderamente ante sus ojos. Amén, hermanos. Dios va a mostrar quiénes somos, hermano, para un bien nuestro. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere bendecir a su iglesia, hermanos. No puede haber alguien que no sea creyente que confíe en Dios. ¿Qué sabiduría va a recibir? ¿Qué va a pedir? Va a pedir mal, seguramente. Quiero repetir esto.
esto y permítamelo, por favor. Dios en su gracia otorga generosamente sabiduría a quien confía en Él. Esto es gracia tremenda de Dios, hermano. Él dispone para todos los creyentes sabiduría de lo alto para que sus hijos, es decir, su pueblo, su iglesia, sepa cómo vivir de una forma agradable a Dios, especialmente en el tiempo de la prueba y de la aflicción. Dios nos está preparando para lo que venga, hermano. Alguien diga gloria a Dios. Retomo Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Una pausa. No dudando, es decir, sin vacilar, sin titubear. Tiene la connotación de titubear, pero tiene algo importante aquí que significa estar entre dos decisiones o dos opiniones, lo cual implica una mente confusa, pero también tiende a una mente débil, como la de Pedro en su momento. Recuerda el pasaje ahí en Mateo 14, en donde los apóstoles estaban en la barca, el Señor no estaba con ellos, y era de noche, y venía el Señor a ellos. ¿Cómo venía? Caminando en el agua. Dice, pero al ver, ¿y Pedro qué hizo, hermano? Primero se espantaron, pensaron que era un fantasma, ¿no? Les dijo, tranquilo, soy yo, el Señor. ¿Y qué dijo Pedro? Si tú eres Señor, permíteme, parafraseando, permíteme que yo te alcance ahí a donde vienes. Permíteme caminar en el mar. ¿Y lo hizo, no? Y dice el verso 30, Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo, y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos, hermano? ¿Por qué dudamos cuando estamos enfermos? ¿Por qué dudamos cuando estamos en nuestra estrechez? ¿Por qué dudamos cuando estamos presentando, tenemos que enfrentar las aflicciones? ¿Por qué dudamos? Ni con la misma muerte debemos dudar de quién es Dios. Él sigue siendo el mismo. Por los siglos de los siglos. Pero a sus hijos les pide no dudar. No dudar de quién es Él y qué puede hacer Él. Y dice ahí, ¿por qué dudaste? Esta también significa, esa palabra dudar, significa que vaciló, pero también significa que tuvo incertidumbre, Pedro. Tuvo incertidumbre en el sentido, en el griego original, incertidumbre acerca de qué camino tomar. ¿Cómo es eso, pastor? Que si nada más tenía un camino el mar. No, analicemos bien, hermanos. Él tenía la incertidumbre de qué hacer. Esos son dos caminos en su mente. En un momento dudó. ¿A qué le creo más? ¿Al viento fuerte? Que ya me está moviendo y yo vengo bien, me está moviendo y me voy a hundir y me voy a ahogar, me voy a morir. ¿O creo más al que me dijo ven? ¿Creo más a Cristo? ¿O creo más a mi problema o a mi prueba? ¿O creo más a aquel que dijo que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo? ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Dios da su sabiduría a todo aquel que la pida y la requiera, hermanos. Dios no la da a quien no la pide.
No la da a quien vive confiado en lo que tiene. No la da a quien se jacta de tener un buen empleo. No la da a quien se jacta de que puede dirigir su propia vida. No la da a quien se jacta de sus contactos, de sus recursos, de su autosuficiencia. Dios no la da a esas personas. Dios no da su sabiduría a quien no le toma en cuenta a Él. Dios no puede dar sabiduría a quien no lo toma en cuenta, hermanos. Dios da sabiduría de lo alto a quien se la pide y que la pide con fe, no dudando. No dudando. Retomo Santiago 1:6, dice, porque el que duda, ¿estamos ahí, iglesia? Es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Porque el que duda, el que está turbado en su entendimiento, el que tiene incertidumbre acerca de si Dios me escuchó o no me escuchó, si me ayudará o no me ayudará. Esto implica algo importante, hermano, que le quiero explicar. Este dudar lleva implícito que en la mente de la persona intenta discernir algo por sí mismo, pero sin tomar en cuenta a Dios plenamente. Es como un corazón dividido. Y un corazón dividido no es la manera de salir adelante en la prueba. Cuando el hombre ora a Dios con un corazón lleno de dudas, Dios no le contesta, hermanos. Al expresar su duda acerca de si Dios puede ayudarme, de si Dios es bueno, pues estoy sufriendo tanto, ¿dónde está Dios? Dios no da de su sabiduría, hermano. No ayuda en la prueba. Cuando el hombre está dudando, está mostrando el deseo de él resolver sus problemas. ¿Queremos realmente la clase de ayuda que Dios ofrece, hermanos? ¿O esperamos en el tiempo de la prueba también alguna ayuda de alguna persona, de alguna amistad, antes que la de Dios? ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Porque se puede pedir a Dios, hermanos, ¿no? Pidiendo a Dios y actuando. Pero esa no es una fe genuina. Dios dirige. Dios pone personas. Puede venir pensamientos a nuestra vida de cómo pudiera ser la solución. Pongamos eso delante de Dios y decirle al Señor, si tú quieres, Señor, mira, estoy pensando esto, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Para no errar, hermanos, para no fallar. Porque así sucede en ocasiones. Puede usted estar orando por supuesta fe, pero también planeando por su cuenta cómo resolver sin Dios, con sus contactos, con sus recursos, con sus propios medios, y no por los medios que Dios ponga. Miren, lo que le voy a compartir, la mayoría ya lo conoce porque se lo he compartido a varios hermanos. Y yo recordaba, hermanos, que esto, cómo llegué a vivirlo en alguna ocasión, de otras. Mi hijo un día estuvo enfermo hace años y orábamos a Dios, orábamos de verdad, hermanos, a Dios, clamando a Dios de todo nuestro corazón. Y yo buscaba un médico que nos pudiera ayudar. Ya habíamos checado aquí a todos los pediatras, o muchos, yo estoy exagerando, ¿no? A muchos pediatras, hermanos. El Señor en su soberanía pues, nos lleva a la ciudad. Y seguí buscando, en oración, no hice a Dios a un lado. Mi prioridad es y siempre lo será el Señor. Y orábamos a Dios, y mi esposa y yo orábamos. Ayúdame, Señor, yo no sé a dónde ir. No hay recurso económico. Esto que me está mostrando, Señor,
pues es inalcanzable, estos hospitales, pues no. Estoy viendo que son los mejores médicos para esta aflicción que pienso yo que tienen. Ni siquiera yo sabía. En oración, hermanos. ¿Y saben? Dios puso los médicos. Dios nos llevó a un médico que es una eminencia a nivel continente, hermanos. Nos llevó con un alergólogo. Y llegué yo ahí y yo dije, Señor, pues nada más tráeme aquí. Juntamos para la consulta y llegamos y pues aquí está, amigo, que me digan qué tiene y después nos seguimos con el seguro social. Pero ayúdame, Dios. Nosotros sabemos quién eres. Yo sé que tú nos vas a ayudar, Padre. ¿Quién lo envía? Me dice el médico ahí. No, pues ¿dónde vivía? No, pues allá, en Acapulco. ¿Qué hacían? Pues llevábamos esperanza al puerto. Yo mire, soy pastor. Estuve pastoreando una iglesia. Ah, qué bonita labor social. Ellos piensan eso. Qué bonita labor social. Mire, le voy a hacer un descuento. Yo no conocía, jamás en mi vida había visto a ese hombre. Ahí vamos conmigo. Pruebas, 30 y tantas vacunas en la espalda. Va a estar bien su hijo. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo recomendó conmigo? Le voy a decir la verdad. Nos recomendó el Señor. Dios mismo. Sí, somos cristianos, confiamos en Él, pedimos a Él y ¿sabe? Nosotros hablamos con Él y pedimos en oración que nos ayude y nos guíe. Ah, qué bonito. Le voy a hacer un descuento. ¿Sabe? Su hijo va a estar bien. Tiene esto, salió alérgico a estas 4 cosas y ¿sabe qué? No le voy a cobrar lo de las vacunas. 6,000 pesos hace 7 años. Deje la cantidad. 8 años yo no conocía a ese hombre. ¿Y sabe qué? Vaya juntando para sus vacunas. Sí están caritas, pero va a salir adelante su hijo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú me guiaste, tú me trajiste, tú resolviste. Yo obedecí, yo confié. Y se salió en ese momento, todavía no terminaba la consulta, fue con la secretaria y le ordenó algo a la secretaria. Ya después supimos que le ordenó que no nos cobrara un peso. 8 años que hemos ido con ese hombre. Dios es bueno. Perdónenme. Y no hemos pagado una sola consulta en 8 años. En 8 años. Ese es Dios. Un ejemplo de alguien, en este caso de nosotros. Voy a ir a contar muchas, hermanos, pero le va a ganar el hambre aquí. Ese es Dios, hermanos. Y sabe, después me puse a investigar quién era. Bueno, pues es el fundador del Instituto del Instituto Nacional de Pediatría. Él inauguró el área de alergología ahí. Y es maestro de los que se titulan en alergología. ¿Quién me llevó ahí? Dios. ¿Sabe cómo me dio, hermano? Porque Dios nos dio en su palabra. Y orábamos, y orábamos, y orábamos. A veces no es necesario oír una voz audible que te diga, ve aquí, toma este camión, no olvídese. Él nos habla a través de su bendita palabra. Y de otras circunstancias, de las que quiera. Cuando yo analicé a ahí donde vi, ahí yo oraba, me metí a internet y yo oraba, y me metí a internet, había algo que me llamó la atención. Ustedes lo saben, les he platicado esto, que muchas personas bendecían a ese hombre. Para mí fue la guía de Dios, hermanos. Y así fue. Dije, Señor, es aquí. Y así fue. Así fue.
Pida a Dios sabiduría, pida a Dios dirección a su vida y Él la dará, hermano. Él da sabiduría sin poner ningún reproche, la da con generosidad, no dudando. Una petición que no considera lo que Dios ha hecho en su palabra, hermanos. Una petición que duda de su capacidad, de su fidelidad, de su bondad, es una petición sin valor, una ofensa a Dios. Hebreos 11:6, por favor, hermanos, rápidamente. Y sabe usted este versículo, lo sé. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, no hay manera de agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, hermanos, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermanos. En otra versión, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que Él premia a los que le buscan. Ese es Dios, hermanos. Por ello, el que duda, dice Santiago, es semejante a esa onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sin sabiduría divina, hermano, el hombre vacila. Es como esa ola, hermano, mira, para acá y para allá. Así describe Santiago al hombre que duda. Ese hombre es como las olas del mar, inconstante e inestable, carente de sabiduría. Carecer de esa sabiduría que necesita para darle dirección a su vida. Permita, hermano amado, que Dios dirija su vida, que Dios le dé dirección a su vida. Mucha gente anda sin dirección, hermano. Personas que dudan, pero aparentemente confían en Dios, pero dudando. Dios no le da sabiduría a esa gente. Dios espera, hermanos, que su pueblo venga a Él en fe. Amén. Entonces Él recompensará por buscarle. Pero si el hombre duda, no va a recibir nada. No piense, dice el verso 7, hermano. Es un comentarista rápidamente. Tal persona es considerablemente inmadura, como un niño echado de una parte a otra por las olas. Cuando no hay confianza en Dios, el único rumbo es ir de mal en peor. Yo le pregunto a usted hoy, hermano, ¿cómo está caminando con Cristo? ¿Va cada vez mejor su vida? ¿Va cada vez mejor su matrimonio? ¿Van cada vez mejor sus hijos? ¿Cómo va su vida? Porque dice la Escritura que Él bendice a quien le busca. Una persona así no puede esperar recibir cosa alguna del Señor. Versos 7 y 8, hermano. No piense pues que quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. ¿Por qué no la va a recibir, hermano? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué, hermano? En algunas cosas. En todos sus caminos. Doble ánimo, doble espíritu, doble alma. Como si tuviera dos personalidades. Hay una parte del hombre así inconstante que dice, voy a probar el cristianismo, voy a congregarme. Mientras no me comprometa, pues hasta ahí voy. Ahí me la voy llevando. Puede que algo me vaya quedando en lo que ahí escucho. Tomo lo que creo conveniente, lo que no me comprometa. Su otro ánimo le va a decir que no tiene necesidad de Dios porque desea ser independiente y autosuficiente sin restricciones. La persona que duda no puede esperar recibir nada de parte de Dios. John MacArthur dice lo siguiente: una persona así no abandona a Dios, pero actúa como si Dios no existiera o no pudiera librarlo del problema. Conoce algo de la palabra y del amor y de la gracia
y de la provisión de Dios, pero se niega a aprovecharse de esos recursos divinos. El problema de esa persona, por supuesto, es el pecado. No caigamos en una actitud así, hermanos, de ser inconstantes, hermanos. Inconstante en todos sus caminos implica alguien que es inestable, en desorden constante en su vida. Hay personas, hermano, que tal vez usted conozca, se inscriben en una escuela y no acaban, inician un proyecto y no lo terminan. Va de una escuela a otra, no dura en ningún trabajo, es inestable. En cuanto a congregarse también así sucede. Inconstantes, van un día, otro faltan, tienen 1000 pretextos, a veces hasta mienten, van de una iglesia en otra, no duran, se inscriben en algún curso, inician y no terminan. Así son y tristemente así están sus vidas y sus familias. ¿Cómo está su vida, hermano? ¿Cómo está su vida? ¿Creciendo en el Señor? ¿Madurando en el Señor? Qué bueno, hermano. Gloria a Dios. Debemos creer que toda la ayuda viene de Dios. Amén, hermanos. La oración que debemos expresar debe ser en plena confianza, en el amor, en el poder, en la sabiduría ilimitados de Dios. Concluimos, hermanos. Job pasó pruebas tremendas. Pasó por pruebas tremendas, hermanos. Y aún los consejos supuestos de sus amigos, y tuvo más que nada hasta presiones. Y él se preguntaba acerca de la sabiduría. ¿Dónde podía encontrar el consejo en medio de la aflicción? Job 28:12, por favor. ¿Estamos, hermanos? Job 28:12. Dice Job: mas ¿dónde se halla qué? La sabiduría. ¿Dónde está el hogar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. El mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral y de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se iguala con ella el topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Hermanos, la sabiduría verdadera, como lo hemos estudiado, solo viene de Dios. Solo viene de Dios. Cuando se busca a Dios, cuando se busca el conocimiento de Dios, Él nos llena, hermanos. Por eso Pablo oraba a los colosenses llenos del conocimiento de Dios. Seáis llenos del conocimiento de Dios. Y esa es nuestra oración como pastores. Que usted sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Sabe para qué dice Colosenses? Para que usted ande como es digno del Señor. Se requiere el conocimiento y la sabiduría de Dios. Para que usted pueda andar agradándole en su vida en todo, hermanos. Se requiere el conocimiento y la sabiduría de Dios para llevar fruto en toda buena obra. Solamente creciendo en el conocimiento y la sabiduría que da Dios. Pero también dice algo: fortalecidos para enfrentar la aflicción con fortaleza, paciencia y aguante, como lo hemos estudiado. Gracias a Dios por las pruebas, hermanos. Es en ellas en donde el Señor nos enriquece, nos fortalece
Es por las pruebas que vamos a Él en oración, hermanos. Es en las pruebas que doblamos nuestra rodilla a buscar su dirección, su fortaleza, su paciencia y por supuesto su sabiduría. La verdadera sabiduría para la vida no se alcanza por méritos propios, hermanos, o esfuerzos humanos. Lo único que se requiere, usted ya hoy lo sabe, es que viene de lo alto, que la necesitamos, que solo Dios la puede dar, que la podemos pedir con fe, no dudando, y Él nos la dará, hermanos, porque Él es bueno y misericordioso. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra. Incline su rostro. Bendito Señor y nuestro Padre, hoy te damos gracias en esta tarde, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que en el tiempo de prueba tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar que el mejor consejero eres tú, Señor. Eres tú, Señor. No el mundo, no el conocimiento del mundo, Señor, sino el conocimiento que viene de ti, el que viene de lo alto, Padre, es al que debemos pedirte, Señor, en oración, pero una oración llena de fe, Señor, una fe verdadera, con la plena convicción de quién eres tú y qué es lo que tú puedes hacer, Señor, no dudando, Padre. Gracias, Señor. El conocimiento del mundo, Señor, es vago, Señor. Va en contra de tu voluntad, va en contra de lo que dice tu palabra. No nos permitas ir a Él, Señor. Recuérdanos siempre que en primera instancia debemos acudir a ti, Señor. En cualquier decisión, cualquier prueba, Padre, que pudiéramos estar atravesando. Hoy te pido por tu iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que los bendigas, que los ayudes en todas aquellas situaciones que pudieran estar enfrentando. Habrá quien tal vez esté dudando, Señor. No le permitas eso, Señor. Afírmame en tu fe, Señor. Recuerda de tu palabra, Señor. Mueve en nosotros, Señor, esa necesidad imperante de conocer tu voluntad, de conocer tu sabiduría, Señor, de seguirte buscando, de escudriñar tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias por todo ello, Señor. Te pedimos, Señor, que lo que hoy nos has enseñado lo podamos llevar en nuestro corazón para llevarlo por obra en nuestra vida, Señor. Para que sean vidas dignas, Señor, de ti, Padre. Permítenos, Dios, poner en obra lo que hoy hemos aprendido. Señor, que podamos reconocer que tenemos la necesidad de esa sabiduría, que la podemos encontrar a ti y que debemos pedirla con fe. Ayúdanos a crecer en la gracia y el conocimiento de ti, Señor, para llevar fruto, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Sigue alentándola, sigue sosteniéndola, Señor, en la diestra de tu justicia. Anímalos, Señor, a estar aquí, Señor. Aquí tú ofreces, Señor, de tu palabra, Señor. Y estamos aquí porque reconocemos que la necesitamos. Llévanos en tu paz, Señor, y permítenos estar aquí nuevamente el jueves próximo, Señor, si tú quieres. Porque te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan excelente tarde, disfruten de su día, y si el Señor nos